Un gusto. Hace rato que no me toca verlos, así que pues con más gusto me toca verlos el día de hoy en esta asociación de Fisioquímica 2. Sí. Luego traspapelo materias. Muy bien, entonces el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar con lo que es la última actividad que vamos a tener en esta unidad de competencia, recordando que estamos en lo que es la unidad de competencia número 2, donde estamos analizando lo que es la cinética química, que va mucho a la mano de la que vimos anteriormente, que era introducción a la cinética. Realmente, pues son dos muy relacionadas, ¿no? Y continuación una de la otra. Por ahí podrán checar después de la clase o más tarde, que tenemos ahí un par de actividades que realmente es una única actividad, que pues la dividí en dos partes, o sea, dos ejercicios. Bueno, eran 5 ejercicios originales, solamente los dividí en 2 actividades, pero es de lo mismo, los cuales, pues obviamente, aún no tenemos las herramientas completamente para resolverlos, pero no se preocupen, es lo que vamos a desarrollar esta semana. Entonces, y ya con eso vamos a poder, obviamente vamos a ver lo que serían los procedimientos de resolución, ejemplo, y ya ustedes podrán trabajar con dicho material, ¿no? Con esos dichos ejercicios que queden para trabajo de forma autónoma. Entonces, la idea es que esta semana sí esté un poco cargada, pues tratando ahí de cerrar lo que sería esas actividades, ¿no? Bueno, entonces, pues sin más preámbulo, me voy, bueno, checamos el material con el que vamos a trabajar y para irlo ya pues aterrizando. Bueno, tenemos entonces en plataforma, déjenme un segundito. Bien, tenemos en plataforma este material, pues con el que vamos a trabajar esta semana. Ahorita entraremos, perdón, entraremos con lo que es el material de apoyo, es decir, dónde están las ecuaciones, por decirlo de cierta forma, el formulario. Este archivo de PDF ahorita lo vamos a ligar a qué significa. Pues no es otra cosa más que un procedimiento que nos va a servir para resolver unas de las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Y pues obviamente lo vamos a aplicar en esta actividad que está aquí y en esta actividad que está aquí, que repito, es la misma temática, solamente ahí lo dividí en 2 partes por aquello de la planeación, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Bueno, o sea, es la misma temática. ¿Qué es ese material que vamos a ver el día de hoy? Bueno, déjenme, lo ligo primero a la actividad y ahorita nos regresamos a la temática. Bueno, entonces, estamos en cinética. Recuerden que cinética es la ciencia de la química que estudia, pues, qué tan rápido sucede una reacción. Qué tan rápido y en qué condiciones sucede una reacción. A grosso modo, ¿no? La última temática que tocamos fue a partir de lo que es la ley de velocidad de reacción, poder calcular velocidades de reacción, poder calcular constantes cinéticas de la reacción, es decir, lo que es la RA, bueno, que abreviamos como RA, o que puede ser RB, etcétera, es decir, velocidad de reacción, constantes cinéticas, que era la que obteníamos a través del método gráfico, y a partir de esa constante cinética obteníamos lo que es la ecuación de la velocidad de reacción, y a partir de esa ecuación, lo que es la velocidad de reacción. Eso es lo que vimos en la última temática analizada. Bueno, ahora, esta información ya lo vamos a retomar y lo vamos a plasmar en lo que, o nos va a ayudar a obtener lo que es, a resolver, perdón, lo que son las ecuaciones de diseño de los distintos reactores con los que vamos a trabajar. A través del curso, sobre todo la parte inicial, vimos toda la parte teórica de lo que son los tipos de reactores, etcétera, ¿no? Lo que es un reactor tipo CCTR, bueno, un reactor batch, un reactor tipo CCTR y un reactor de tipo PFR. O sea, los hemos visto, perdón, esquematizados, hemos visto ejemplos de aplicación. O sea, ustedes investigaron alguna actividad de teoría, algún ejemplo de qué era un reactor o el funcionamiento de un tipo de reactor de este tipo, que fue a ese criterio. Ahora, basándonos en alguno de esos 3 reactores, vamos a analizar su comportamiento desde el punto de conocer lo que es, cómo va transformándose la materia dentro de ese reactor, que para eso nos van a ayudar estas tablitas, que ahorita las vamos a entender un poquito más, y encontrar en este caso lo que es el volumen requerido, es decir, el volumen de diseño
para que se lleve a cabo esto que nosotros estamos indicando que se va a llevar a cabo. Lo explico de otra manera, o no será parafraseado así, no. Le agrego información. Recordando que toda la parte de cinética, lo que buscamos es, y trasladándolo o extrapolándolo a una aplicación, toda la parte de cinética lo que busca es que a partir de experimentos de laboratorio, es decir, a pequeña escala, a nivel matraz, a nivel garrafón, etcétera, obtengamos el comportamiento de una reacción, ya sea una reacción química o una reacción biológica. ¿A qué me refiero con el comportamiento? Cómo se va a ir reduciendo la concentración de un sustrato, cómo va a ir apareciendo la concentración de un producto, cómo va aumentando lo que es la cantidad de biomasa, es decir, de microorganismos presentes, si es una reacción biológica. Y eso nos permite, bueno, eso lo medimos con los parámetros de constante cinética, que es la famosa K, que hemos calculado en varias ocasiones en el Excel. Y además, a partir de ese valor de K, obtenemos lo que es la velocidad de reacción. Esa velocidad de reacción esas velocidades de reacción, perdón, están plasmadas aquí, en esta tablita. Aquí, bueno, este es un ejemplo genérico, ¿no? O sea, un ejemplo de una reacción. Y aquí tenemos lo que son las conversiones, que es la X, y lo que son las velocidades de reacción que estamos teniendo según el grado de conversión. Ahorita entraremos un poquito a eso, ahorita con el material de apoyo. Y eso nos va a permitir a nosotros que estos datos, esta información, normalmente la obtendríamos de forma experimental. Y normalmente de forma experimental implica que realizamos pues, un experimento a una escala pequeña, porque es más fácil, perdón, un experimento a nivel matraz o a nivel medio medio garrafón, que pues obviamente a nivel ya mucho más grande que eso. A lo que voy con eso, imagínense que ustedes que están cocinando y es más fácil cocinar en una ollita chiquita de 4 litros a estar cocinando en una olla de 10 litros, de 20 litros, de 100 litros. Y por más fácil, no solamente hago referencia a pues, la manipulación que se va a dar de materia, etcétera, sino que también, si estamos haciendo un experimento, hay una probabilidad de que no obtengamos los resultados que deseemos o que estamos calculando. Y si tenemos un volumen muy grande, pues la cantidad de materia que debemos de meterle, pues es muy grande. Por lo tanto, si no obtenemos resultados provechosos, pues hay que repetir y hay que repetir. Y es más fácil y más económico y más rápido repetir con volúmenes pequeños, que implica concentraciones más pequeñas. Bueno, la concentración sea la misma, sino cantidades de materia más pequeña que en cantidades más grandes, ¿no? Normalmente eso es un proceso que se llama escalamiento, donde primero obtenemos los datos a nivel pequeño, a nivel piloto, a nivel laboratorio, y de ahí, al tener esos datos cinéticos, lo vamos escalando, es decir, los vamos llevando a volúmenes más grandes, pues para comprobar que efectivamente se sigue respetando esa cinética. Entonces, a partir de eso obtendríamos estos valores a través de un experimento a pequeña escala. Y con esos valores, principalmente lo que es la velocidad de reacción y los grados de conversión, el porcentaje de conversión, pues nosotros buscaríamos escalarlo, es decir, saber, bueno, si ahora ocupo generar producir tantos moles o tantos gramos o tantos kilogramos por segundo, por minuto, por día, no sé, dependiendo de la escala de tiempo que necesitemos, pues entonces, ¿qué volumen de sistema voy a tener? O sea, porque una cosa, repito, hay que diferenciar la parte de laboratorio, que es donde obtenemos datos, información de comportamiento, y luego esos datos, esa información de comportamiento, pues los queremos no nomás para hacerlo, sino los queremos para llevarlo a producción. Y eso normalmente, por costos, pues buscaremos aplicarlo en reactores o en sistemas más grandes. Entonces, eso es lo que, digamos, es lo que me refiero con escalamiento. Entonces, cerrando esta parte, vamos a obtener datos experimentales, generalmente a pequeña escala, y con eso queremos ver cómo se comportaría un sistema a mayor escala. ¿Sí? Pues repito, para no experimentar a medida de lo posible con reactores grandes, con volúmenes grandes que implican más materia prima. Visto de otra forma, si vamos a echar a perder algo, que sea la menor cantidad, en lugar de echar a perder algo que sea muy grande. Vuelvo al ejemplo de la cocinada.
Si ustedes están probando una nueva receta para hacer cualquier comida que les guste y es la primera vez que la van a hacer, pues a lo mejor no va a ser lo ideal que lo vayan a hacer para la cena de Navidad cuando viene toda su familia. Mejor lo hacemos antes, probamos a ver si nos sale bien, y así nos sale bien, pues ya lo hacemos para más personas, ¿no? Entonces, digo, no, hay gente que pues, lo podrá hacer la primera vez y le va a salir, ¿no? Pero normalmente, pues es una forma de asegurarnos, ¿no? De que tengamos un buen resultado. Bueno, entonces, eso es lo que le vamos a aplicar. ¿Y cómo vamos a resolver esto? Visualizamos, ¿qué nos piden? Determina el tamaño, por tamaño aquí, siempre se me olvida cambiarlo, es el volumen de un reactor para la reacción expuesta en esta tablita. Tenemos una reacción, en este primer ejemplo es totalmente genérica, de A a B, una reacción de descomposición o transformación de A, formamos B. Tenemos un flujo molar y una conversión o X de 40%. Es decir, esta es la cantidad de moles que están entrando, 4.5 moles sobre segundo, de nuestro, en este caso, reactivo A, y lo vamos a transformar en B. Tenemos un grado de conversión de 40%. Y vamos a encontrar el volumen para el reactor necesario. Es decir, lo que nos están pidiendo es qué volumen de reactor ocupamos aplicar para que se lleve a cabo esto que nos está indicando en un reactor tipo CCTR y en un reactor tipo PFR. Y el PFR lo vamos a evaluar de dos formas, con un método que es el de 3 puntos y con un método que es el de 5 puntos. Dichos métodos pues vienen en nuestro material de apoyo, que ahorita vamos para allá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta actividad. Entonces, me regreso al material de apoyo. Probablemente mencioné varias cosas que pues, obviamente no las hemos escuchado o son nuevas. Entonces, hay que irlas separando, hay que ir viendo a qué se refiere cada parte. Bueno, nos recordaremos que tenemos tres tipos de reactores principales. Lo que es un reactor discontinuo o reactor batch. Bueno, este material también está, ya lo tienen en plataforma, ¿no? Ahí lo pueden encontrar. Un reactor batch o discontinuo tiene la característica de que la entrada, o sea, no hay un flujo continuo de materia. ¿Qué significa esta nomenclatura? Flujo molar de A es igual a flujo molar de B, es decir, perdón, este no es continuo. Es decir, metemos los componentes, los insumos, la materia prima, lo dejamos un tiempo que reaccione y luego lo sacamos. Un reactor continuo, como son los otros dos, entra materia prima constantemente y estamos sacando producto constantemente. Un reactor batch no. Metemos, dejamos un tiempo a que suceda, que reaccione la reacción que sea que estemos analizando y luego lo vamos a sacar. Luego tenemos lo que es un reactor tipo CCTR. Este reactor tipo CCTR, así como el PFR, ya son reactores de tipo continuo. En este caso, el CCTR, que es con el que vamos a empezar, es parecido en su esquema o en su funcionamiento a lo que es un reactor batch. De hecho, digamos, es una actualización, bueno, no sé si sea correcto, sea actualización. Es una mejora de lo que es el reactor batch. La ventaja o la diferencia del reactor CCTR es que tenemos un mismo sistema que puede variar en su forma, o sea, podemos cambiar de esto, simplemente lo cambiemos y pongamos un matraz. O sea, un matraz puede ser un reactor tipo batch, un reactor tipo CCTR, etcétera, ¿no? O sea, obviamente las imágenes que aquí les presento en el material de apoyo y en algunas actividades que hicimos anteriormente, pues es un reactor ya industrial, automatizado, etcétera. Pero, pues esto recuerden que nosotros lo podemos hacer de una forma totalmente empírica. O sea, algo tan sencillo como un matraz, como un bote de la coca, y le hacemos ahí unos hoyitos, etcétera. Y eso, de esa forma, nosotros ya podemos haber elaborado un reactor. La clave es que controlemos aquello que necesitemos controlar y realicemos las mediciones necesarias. Bueno, ¿qué nos indica este reactor CCTR? Es un reactor continuo completamente agitado. Siempre que hablemos de un reactor continuo implica que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. ¿Sí? De ahí que se denomine continuo. La característica, bueno, y aquí lo estoy indicando, ¿no? Las características es que tenemos control de varios parámetros. Ahí puse los más comunes, pero puede haber control de más parámetros, ¿no? Temperatura, pH, gases en cualquier tipo de gas involucrado, agitación, etc.
Pero ahorita a lo que nos vamos a enfocar es cómo determinar su volumen. Para eso, en un reactor de tipo CCTR, vamos a utilizar esta ecuación que está aquí. ¿Qué nos indica o qué nos especifica esta ecuación que está ahí? Nos especifica que un volumen, más bien que el volumen de un reactor CCTR es igual al flujo molar entrante, que aquí está la definición. Ojo, recuerden que en esta temática siempre en nomenclatura se pone de A. Y por A se hace referencia a aquella especie química, aquella molécula que es de nuestro interés o aquella que es la limitante. O sea, por A, no necesariamente lo que voy es que si tenemos una estequiometría, que es como este ejemplo que está aquí, no necesariamente es la primera sustancia. No es de que siempre va a ser la primera sustancia, sino que a partir de que nosotros estamos de las especies involucradas, o sea, de las moléculas involucradas, nosotros identificamos cuál es la que se acaba primero, cuál es la más cara, cuál es la que me interesa medir conforme se va produciendo. Muchas veces es, o nosotros seleccionamos como molécula de interés, aquella que nos es más fácil medir. En algunas clases anteriores yo les ejemplificaba con lo que es el alcohol, con una fermentación alcohólica. El objetivo de una fermentación alcohólica es obtener alcohol. Entonces, pudiéramos pensar, lo que me interesa estar monitoreando es la producción de alcohol. Y perfecto. Pero a escala, a una escala que no tienes tanto presupuesto, el equipo para medición de alcohol es muy caro y muy complicado medir alcohol. Sobre todo si lo comparamos con el equipo para medir azúcar, que es mucho más barato, mucho más fácil de utilizar. Por lo tanto, aunque lo que nos interesa es el alcohol, pero es mucho más fácil y práctico medir azúcar. Y dirán ustedes, pero si no me interesa el azúcar. No. Digo, no es nuestro interés del proceso, pero pues a final de cuentas el azúcar es lo que se transforma en alcohol. Y si no tenemos ninguna contaminación ni nada, pues aquella concentración de azúcar que desapareció, o sea, si tenemos 10 moles sobre el litro inicialmente y después de 10 minutos tenemos 5 moles de concentración del azúcar reductor, pues los otros 5 moles se transformaron en alcohol o en la molécula que estoy buscando, obviamente dependiendo la estequiometría que tengamos, ¿no? Por eso, aunque si bien no sea nuestra sustancia de interés o primordial, pero es mucho más práctico medirlo. O sea, si ustedes ya se van al laboratorio, y yo les encargo esa práctica, el medir alcohol tendrían que destilar, lo cual es un proceso mucho más complejo. Para empezar es más tardado, más complejo, hay más margen de error, dependiendo del equipo, sobre todo si los equipos ahí tienen alguna fallita, alguna fuga, pues muy difícil que no se nos escape el alcohol, sobre todo porque está en fase gaseosa. Pero azúcar, que es es en el espectro UV o es con un densímetro a través de gravedad específica, etcétera, pues es mucho más fácil medirlo. Entonces, para ustedes o para nosotros, empíricamente es mucho más práctico. Entonces, esto lo menciono en que siempre este tipo de análisis o estas ecuaciones se van a enfocar en una especie, en una molécula, que repito, no necesariamente la primera, sino que nosotros vamos a determinar cuál es aquella que consideramos de mayor relevancia o limitante. Y en base a eso, el análisis lo haremos para esa especie química. Que se puede hacer para varias, o sea, para las involucradas, sí, lo podemos hacer para esto, y lo para esto, y lo para esto, claro que sí. Simplemente nuestros resultados van a ser la cinética en base a esa especie o molécula. Bueno, entonces, es ahí donde entraría el FA0. Flujo molar entrante, y esto es lo que les mencionaba, de la sustancia o molécula de nuestro interés o la que nosotros elegimos, que la vamos a identificar como A. Luego, vamos a tener o vamos a involucrar lo que es el grado de conversión el grado o el porcentaje de conversión, que aquí también lo podemos poner, bueno, otra bibliografía lo maneja como transformación del compuesto de interés. ¿Qué nos indica este grado de conversión? ¿Cuánto de la molécula o qué concentración, ya sea en moles o en masa,
de nuestra especie de interés se va a transformar en pues un producto. Si estamos hablando de que vamos a transformar, de que tenemos una reacción de combustión que está a partir de gas natural, que es CH4, ¿cuánto del CH4 que entra a nuestra caldera o a la estufa de nuestra casa, que sale por las hornillas, ahí por donde sale el gas normalmente, y que arriba le ponemos la olla para cocinar, cuánto del gas que está saliendo por ahí realmente se está convirtiendo o se está quemando y por lo tanto transformándose en un producto de combustión, principalmente el dióxido de carbono? Por ejemplo, en una combustión, bueno, en casi todas las reacciones lo que queremos es un grado de conversión más alto. En una combustión, ¿qué implica? Que si nuestro porcentaje de transformación es muy bajo, implica que mucho del gas no se está quemando. Y si no se está quemando, no está generando calor y por lo tanto no está logrando su objetivo, que es pues calentar la olla o el sartén o lo que sea, ¿no? Mantengamos el ejemplo de combustión, pero ahora llevémoslo a un carro. A lo mejor en el gas de la cocina nos es difícil visualizar. Pero en un carro, ¿qué implica? Por alguna razón falla, lo que sea, nuestro motor no es muy eficiente o tiene alguna bronca, ¿qué va a pasar? La gasolina que está entrando a los cilindros y por lo tanto los pistones y entra el proceso de combustión, no se está quemando completamente. Y como el carro requiere una potencia para moverse, para hacer sus funciones, llevarnos de un punto a otro, pues si no se está quemando completamente la gasolina, lo que va a pasar es que se va a inyectar más gasolina. ¿Y eso qué va a impactar? Pues que vamos a gastar más gasolina. ¿Y en qué impacta eso a ustedes? Bueno, a nosotros, ¿no? En general, pues en que vamos a gastar más dinero. Si en lugar de gastar 500 pesos a la semana de gasolina, pues a lo mejor van a notar que van a gastar 550, 600 pesos por alguna falla que puedan tener. Ahí, en ese ejemplo, lo que está pasando es, bueno, puede ser muchas razones, ¿no? Pero en este ejemplo que estoy poniendo, es que no estamos teniendo, en este caso, un consumo eficiente de la gasolina. Que, repito, en el caso de los motores de combustión interna, son muchas razones las que puedan afectar, desde sensores malos, desde inyectores tapados, una bola de cosas, ¿no? Pero, llevándolo al tema que estamos viendo ahorita, implica que la conversión que tenemos, en este caso la quema del combustible de gasolina, no es la más alta, siendo que los motores de combustión interna de por sí tienen una eficiencia muy baja de quema de combustible. Generalmente todos los procesos, todos los motores tienen una eficiencia muy baja. O sea, del 20 al 40, creo que el 45% llegan unos. O sea, si de por sí funcionando al mejor rendimiento tienen una eficiencia baja, ahora imagínense si tenemos algún problema. Bueno, entonces, ese es el grado de conversión. ¿Cuánto de mi concentración inicial, o sea, de mi flujo molar o de mi flujo másico entrante, se está convirtiendo? Lo ideal que sería que tuviéramos 100% de conversión. Si nosotros nos dedicamos a formar cualquier molécula, pues vamos a formar el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Obviamente, para formar la aspirina ocupamos materia primas o insumos diferentes. ¿Qué implicaría una conversión del 100%? Que si la estequiometría me dice que ocupo 2 moles del ácido salicílico, que es el precursor del ácido acetil salicílico, que es la aspirina, y que de cada 2 moles de ácido salicílico puedo formar 2 moles de acetil salicílico, eso es si tengo una eficiencia del 100%. Pero si tengo una eficiencia del 50%, significa que de cada 2 moles que entran de mi precursor, que es ácido salicílico, solamente voy a estar formando 1 mol de ácido acetil salicílico. El otro mol se me queda como salicílico o se me transforma en otra molécula que no me interesa, porque estamos, en este hipotético ejemplo, pues nos dedicamos a formar ácido acetil salicílico. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que analizar qué está pasando y qué podemos corregir para mejorar esta eficiencia. Porque a fin de cuentas, toda aquella materia prima que no se está transformando en lo que nos interesa, puede llegar a ser una pérdida. Digo, podemos tratar de recuperarlo y volverla a meter al proceso. Me voy a un ejemplo de nuestra carrera. En nuestra carrera, pues obviamente nos enfocamos en descontaminación de algún efluente, de aire, de suelo o de agua. Bueno, principalmente aire y agua, y estos pues llegan a contaminar el suelo, ¿no?
Bueno, entonces, en las aplicaciones, esto aplicado en reactores ambientales, siempre tenemos una referencia que son normas. Por ejemplo, en el agua residual, la norma indica que se tiene que liberar una concentración máxima para que podamos liberarla hacia lo que es el medio ambiente. Digamos, el agua de nuestra casa, por decir un agua doméstica, pues sale sucia y eso sucia que denominamos tiene que medirse varios parámetros y esa medición pues nos da un dictamen, un resultado. Y ese resultado, que son concentraciones, como las que bueno, generalmente en aguas residuales se maneja partes por millón, que es miligramos sobre litro. Entonces, esos valores se comparan con los de norma. Si el valor que estamos liberando es menor al de la norma, nuestra agua, no digo que sea limpia, pero ya cumple, entonces ya la podemos liberar hacia el río, hacia el canal, hacia el mar, etc. Bueno, hay un proceso, ¿no? Pero a grosso modo eso podría pasar. Ahora, nuestra agua no sale lo suficientemente limpia. Es ahí donde ustedes van a tener que establecer que se requiere un sistema de tratamiento, una famosa planta tratadora de aguas residuales. El objetivo de esa planta tratadora de aguas residuales, que a fin de cuentas es un reactor, pero mucho más grande, es que dentro de esa planta, dentro de ese reactor, entre el agua contaminada y salga agua no limpia, o sea, no para beber, pero un agua menos contaminada. Pongo de ejemplo los restos de los principales residuos en el agua residual, que son carbohidratos y proteínas, restos de comida. Un carbohidrato se mide, de hecho no se mide directamente con un carbohidrato, hay varios parámetros, pero uno de los más comunes es un parámetro que se llama demanda biológica de oxígeno. Entonces, ustedes la miden a la entrada de su planta tratadora y miden el agua a la salida de la planta tratadora. En los dos cuantifican ese parámetro, que es DBO, que es una forma indirecta de medir carbohidratos en agua, ¿no? Si cumplen su trabajo, su chamba, su reactor está funcionando adecuadamente. Pero vamos a suponer que le entran 400 partes por millón. Creo que el valor de la norma de DBO es 75. No estoy totalmente seguro, pero por ahí quiero acordarme. Por lo tanto, ustedes tienen que pasar de 400 a 75. Bueno, vamos a poner 100 para que sean números cerrados. Repito, un asterisco con el valor, porque no me acuerdo ahorita del valor exacto. Creo que está entre 75 y 150, dependiendo del tipo de frente. Pero bueno, vamos a poner 400 de entrada, 100. Entonces, ¿ahí qué implica? Que tenemos que tener una remoción. ¿Qué tanto tenemos que remover? O sea, no estamos removiendo el 100%, o bueno, no es necesario remover el 100%, porque no es necesario sacar agua con 0 partes por millón de DBO. ¿Por qué? Porque la norma no nos pide un valor tan bajo. Entonces, simplemente si dijéramos nosotros, nuestro reactor tiene una eficiencia del 50%, es decir, un grado de conversión de DBO del 50%. ¿Qué implicaría? Que en mis 400 que entran van a salir 200. Ahí no cumplimos todavía, porque el límite o el objetivo es remover a un valor menor a 100. Entonces ahí nuestro reactor, que en este ejemplo es una planta tratadora, no está alcanzando la conversión que nosotros necesitamos. No quiere decir que no sirva el sistema. Sí sirve, pero simplemente para las características que tenemos no está cumpliendo su objetivo. Ahí nosotros teníamos que remover o incrementar la conversión hasta un 75% al menos para poder cumplir con esa remoción. O sea, si ya quitamos el contexto de petar y lo llevamos al reactor, tenemos que incrementar la X del 5, del punto 5, que es 50%, al 75%. Y ahora les pregunto, ¿cómo se hace eso? Obviamente va a variar del tipo de, no tanto de reactor, sino del tipo de proceso. Para eso, pues ya tendríamos que meternos a decir, bueno, ¿cómo funciona una planta tratadora? ¿Qué tipo de reactores tiene? ¿Qué tipo de laguna? Etcétera, ¿no? Ya es toda una materia aparte. Pero ahí tendríamos que tener el contexto y en base a eso ustedes propondrán, bueno, hay que mejorar la temperatura, o sea, hay que calentar o hay que enfriarlo. Normalmente en aguas residuales no es una solución porque el volumen es muy grande. Hay que ver el pH, hay que ver si a lo mejor, por ejemplo, de lo que está aquí, una de las posibles soluciones es o controlar los gases que se le inyectan o agitar de una forma mejor. Porque estos dos de arriba realmente es muy complicado manejarlos en ese ejemplo, ¿no? Pero si ya no es una planta tratadora, ya es un reactor donde hacemos yogur, entonces a lo mejor para empezar ya no es tan grande, ya es mucho más pequeño. Bueno, un ejemplo más común, hacemos tepache,
ya no es algo tan grande, ya no es un hoyo en la tierra que le caben miles de litros, ya es un garrafón. Entonces, a un garrafón, a lo mejor ya podemos controlar la temperatura, o ya podemos controlar el pH, porque controlar la temperatura, ¿qué es? Calentar o enfriar. Entonces, calentar o enfriar 20 litros es viable, o más viable que calentar o enfriar 20 metros cúbicos, por ejemplo. O sea, por el tipo de reactor o la aplicación del reactor. Entonces, ese es a lo que me refiero con lo que es el grado de conversión. Y todo eso, pues, a final de cuentas, ¿de qué va a depender? De la velocidad de reacción. Y recordemos, ¿qué es la velocidad de reacción? Es el parámetro que relaciona cambios en concentración con unidad de tiempo. Porque una cosa es que suceda. O sea, que, bueno, me regreso al ejemplo de la planta tratadora. A lo mejor logramos nosotros que baje de 400 a 100 para cumplir. Pero también, ¿en cuánto tiempo va a suceder? O sea, van a decir, sí, lo logramos, pero va a tardar 3 meses en que suceda. Pues entonces no sería algo práctico. Imagínense tener almacenada el agua de toda la ciudad por 3 meses y después de 3 meses que salga el agua ya tratada. A lo mejor si vivimos en una ciudad muy pequeñita, en un poblado, en un ejido, a lo mejor pudiéramos hacer un mega laguna donde podamos almacenar el agua, porque todos los días se va a estar generando agua. Y si tiene que durar 3 meses, pues tenemos que tener una capacidad o un volumen de almacenamiento de todo el consumo, de toda la generación de agua de 3 meses. Pero si eso le vamos a un volumen ya más grande, pues es imposible hacerlo. Digo, imagínense el lagunón que tendríamos que hacer. No es viable. Por lo tanto, es ahí, además de tener un volumen, además de un flujo molar, de un grado de conversión, pues también qué tan rápido se va a llevar a cabo. Esto nos da pie a otro parámetro que aquí todavía no lo vamos a incluir, que es el tiempo. En los reactores se le conoce como tiempo de retención hidráulica o tiempo de retención celular. Es decir, cuánto tiempo nos permitimos nosotros tener esa reacción funcionando. No sé si se acuerdan de los ejemplos que hemos hecho en el Excel, que pues la primera columna es tiempo siempre. Y sacamos algunos parámetros que son las Y, los rendimientos. Es ahí donde involucramos el tiempo, porque lo ideal, ahorita lo mencionaba, sería tener el 99%, el 100% de eficiencia. Pero si nos toma 2 horas llevarlo al 70 y del 70 al 90 nos toma 2 días, entonces no tiene, a lo mejor, ya lo analizarían ustedes, no tiene caso quedarte todo ese tiempo extra por un porcentaje de conversión pues tan bajo. Mejor pararles 2 horas, meter sustancia nueva, que dure 2 horas, aunque tengamos ese 30% que no se transforma, pero como va a ser mucho más rápido, de forma global, vamos a alcanzar una mayor cota de producción. Digo, no, ya cada uno de ustedes lo analizaría en sus características, en su sistema en particular. Bueno, para aterrizar esto, a final de cuentas vamos a utilizar esta ecuación. Todos estos parámetros los vamos a sacar. Flujos molares, generalmente los vamos a calcular porque generalmente nosotros conoceremos masas. Entonces la masa la vamos a pasar a flujo molar, o sea, un flujo másico a un flujo molar. ¿Cómo? Pues a final de cuentas los moles, pues N es igual a masa entre peso molecular y a partir de eso pues haremos esa conversión de flujo másico o flujo volumétrico, dependiendo. Si tenemos flujo volumétrico, pues ahí necesitaríamos también una densidad. Total, que son temas o conceptos que ya conocemos, ¿no? Densidades, flujos molares, flujos másicos, no es nada nuevo para nosotros. Y luego tenemos una conversión, que normalmente son datos de bibliografía o datos de experimentos previos, y una velocidad de reacción, que lo podemos obtener directamente del ejemplo, que son los primeros, así van a venir directamente en el ejemplo, o los podemos obtener a partir de datos cinéticos, como los ejemplos que han hecho anteriormente en el Excel. Entonces, de ahí sacaremos toda la información para, al final de cuentas, ustedes determinen, mi volumen de reactor para esta reacción que estoy analizando es, no sé, 5 litros, 5 metros cúbicos, etcétera, no un valor cualquiera. Eso es para un reactor CCTR. El mismo principio va a aplicar para un reactor PFR. Un reactor PFR es un reactor de flujo pistón. La característica que tiene es que usualmente son reactores más pequeños. La gran diferencia entre estos dos es que aquí nosotros metemos la materia prima, así que está, de hecho aquí nos alcanza a ver, pero dice reactantes, y la materia prima
denominémosle bolitas ahí, que son las sustancias, que obviamente muchas veces no se alcanzan a ver, pero andan ahí dando vueltas. Y lo que queremos es que choquen entre ellas para que reaccionen. Una de las principales desventajas es que pueden sedimentarse, puede haber zonas donde se depositen, etcétera, donde no estén todas las bolitas o todas las sustancias ahí presentes y no se lleve la reacción. Y en un PFR, la gran ventaja es que uno de los reactivos lo tenemos fijo aquí. Y otro de los reactivos, o otros, porque pueden ser varios, lo tenemos disuelto. Y los forzamos a que atraviese por donde está el otro. O puede ser un catalizador también, pero en ese caso se denomina un reactor catalizado, PBR. Así lo que se busca es reducir volúmenes e incrementar eficiencia. Para eso, es el mismo principio, los mismos parámetros, volumen, flujo molar, conversión, velocidad de reacción. La diferencia es que nos vamos a apoyar en esta ecuación, en esta evaluación, en este integral de 0 a x, donde la x es el grado o el porcentaje de conversión. Aquí es una integral con límites definidos, donde si podemos ver está involucrado el flujo molar entrante y la velocidad de reacción. Y el límite pues sería la conversión, aquí es de 0 a x. Vamos a iniciar nosotros evaluándolo con este método, que ese es el método, es el otro material de apoyo que tenemos. ¿Cómo puedo voltear? Ver, rotar vista hacia la derecha. Perdón. Rotar vista hacia la derecha, rotar vista hacia la derecha. Ahí está. Esto que tenemos es un material que nos va a permitir a nosotros evaluar ese integral. De hecho, el primer ejemplo que vamos a ver de PFR es con esta metodología, que es la regla de Simpson de 3/8. Con este procedimiento vamos a evaluar la ecuación que ahorita vimos para PFR. Mientras que la ecuación para CCTR, que es una ecuación más sencilla, que la vimos anteriormente, o sea, en el mismo archivo que estamos viendo, pero más arriba, pues es una ecuación donde no ocupamos evaluar de esta forma, sino que directamente sustituimos los valores que tengamos, ¿no? Entonces, de esta forma, en esta primera actividad, en estos primeros ejercicios que haremos el miércoles, vamos a obtener un volumen para CCTR y un volumen para PFR. Y con eso llegaremos a lo que es el cálculo del volumen necesario para que se lleve a cabo pues dicha reacción, ¿no?, que estemos analizando. En esta actividad número 9 son reacciones genéricas, o sea, de A a B, B a C. Ya creo que en la 10, a ver, déjenlo ver, ¿no? Bueno, ya para terminar. Creo que en la 10 ya son reacciones donde ya tenemos especies especificadas. Sí, ya tenemos, bueno, una. Tenemos la del petróleo. Para ya pues pasar de lo que sería A, B, A más B, C, ya en lugar de A, pues ponerle nombres a esas moléculas para tratar de que sea más fácil de visualizar lo que estemos haciendo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos, muchachos. Vamos a entrar en esta parte, entraremos de forma manual, que es como lo vamos a hacer ahorita con estas fórmulas. Y la idea es que posteriormente lo haremos esto a través de un software. Pero pues eso ya lo haremos después, ¿no? Muchachos, nos va a sacar el Zoom. Ya no va a ser necesario que nos conectemos.